Entonces, chicos, sí les decía, disculpen, buenas tardes para todos. El día de hoy vamos a hablar sobre algún tema que capaz me había pasado, que es la división en las integrales. Ya habíamos visto algunas por algunos productos, algunas U a la M, pero me faltaban algunas divisiones. Aunque el tema en cierta manera ya lo había tomado, pero faltaba ver algunos otros casos más que se pueden ver. Incluso ya en el examen de la materia, pues van a encontrar algunos ejemplos. Bueno, vamos a empezar primero, ahorita que vamos a ver precisamente el tema de divisiones integrales, así que integrales en forma de división, con funciones que son divisiones. Vamos a entender que los primeros que vamos a ver son cuando tenemos una división entre un monomio. Las divisiones cuando tenemos un monomio. En este caso, para el primer ejemplo que pueden ver, arriba tenemos un polinomio que tiene 4 términos. Arriba tenemos un polinomio que tiene 4 términos. 1, 2, 3, 4 términos. Y abajo solo tenemos un monomio. Entonces, eso nos va a permitir a nosotros hacerlo de la siguiente manera. La integral se va a dividir en 4 partes. La primera integral va a ser x cúbica entre 2x cuadrada diferencial de x, más la segunda integral será 3x cuadrada entre 2x cuadrada diferencial de x, más integral 6x entre 2x cuadrada diferencial de x, y más 9 entre x cuadrada diferencial de x. Al dividir, en las integrales no existe una fórmula para poder dividir. En las integrales no existe ninguna fórmula para poder dividir. Entonces, sí o sí hay que realizar la división. Y al realizar, primer paso, como acabamos de darnos cuenta, el primer paso es reescribir, que es lo que acabamos de hacer. Paso número 2, antes de poder integrar, vamos a hacer la división. Antes de poder integrar, vamos a hacer la división. Vamos a dividir x cúbica entre x cuadrada. ¿Alguien me puede recordar, por favor, jóvenes, cuando se divide, qué pasa con el exponente? Chicos, cuando se divide, Resta. se resta. Entonces, arriba tenemos 3 y abajo tenemos 2. 2 de arriba se van con las 2 de abajo y nos quedaría la primera, x entre 2 diferencial de x. Si por ahí alguien tiene una duda, me dicen. Voy a ir división por división. La primera división, la primera integral ya quedaría dividida x entre 2, diferencial de x, más, voy con la segunda, al restar 2x cuadrada entre x cuadrada, se eliminan 2 con 2 y solo nos quedaría 3 medios diferencial de x. La siguiente integral, arriba tenemos 1 y abajo tenemos 2, elimino la de abajo con una de arriba, perdón, la de arriba con una de abajo y quedaría 6 entre 2, quedaría 3 entre x, diferencial de x. Y la última, pues no nos queda más que 9 entre x cuadrada, diferencial de x, igual. No sé si hasta acá tengan alguna duda o alguna pregunta. Chicos, ¿alguna duda o alguna pregunta? Fue la última. ¿Mande? No lo escuché, no ¿Por sé. qué deja igual la última? Porque no puedo dividir entre nada, no tengo con qué dividirlo, no tengo ninguna x arriba para dividir. Entonces, cuando sí se puede, se hace. Y cuando no, se pasa. Exactamente. Bueno, después de que hicimos esto, en algunos casos vamos a tener que volver a, tercer paso, a reescribir. En algunos casos vamos a tener que volver a reescribir. No es obligatorio, pero en este caso, pues en algunos casos sí van a ser. En las primeras dos integrales no va a ser necesaria. ¿Por qué? Porque en esos no generamos problemas. En la tercera ya va a haber una necesidad porque tenemos la X abajo
3x a la menos 1, diferencial de x. Recuerden que cuando está abajo el exponente es positivo, si se sube se vuelve negativo. Más 9x a la menos 2, diferencial de x. Ahora sí, tuve que reescribir todo, no por las primeras dos, sino únicamente por las segundas partes. Y ahora sí, ya que escribimos, ya podemos integrar. Y vamos a ir integrando cada una. Integral de la primera, integral de x, quedaría x cuadrada. Recuerden que ¿qué número tenemos? Aquí tenemos el número 1/2, uno arriba y uno abajo. Sería, la primera integral quedaría 1/2 de x cuadrada sobre 2. Más integral de 3/2, cuando no tenemos x, le agregamos x. Más cuando tenemos elevado a la menos 1, recuerden que es un logaritmo natural. Un logaritmo natural, que es logaritmo natural de x, así que esta sería 3 veces logaritmo natural de x. Y por último, más, vamos con la última, 9 a x menos 2 le sumo 1, quedaría x a la menos 1 sobre 1, sobre menos 1. Y todo esto más c. Alguien por ahí me preguntaba, ¿cuándo se ocupa c? Se ocupa c cuando no tienen límites, se le quita la c cuando tenemos límites. Entonces, ya después de ese paso número 4 que fue integrar, paso número 5, pues vamos a reducir o a simplificar. O a reducir en los dos casos. Vamos a ir sacando el primero, 1 por x cuadrada, 2 por 2, 4. Más 3 medios de x, en esto no hay mayor problema, más 3 veces el logaritmo natural de x, y en la última, más por menos es menos, 9 por 1, 9, 9 entre 1, 9, y x a la menos 1, como tiene exponente negativo, yo lo puedo bajar y volverlo positivo, entre x y más c. No sé si tengan alguna duda con este primer ejemplo. Chicos, ¿alguna duda con este primer ejemplo? ¿Mande? No escuché si alguien preguntó dudas. No. No, ok. Bueno, vamos con el ejemplo número 2. En el ejemplo número 2, primero voy a reescribir y las voy a ir separando en todas las integrales. 4x cúbica entre 2x séptima más integral, aquí es diferencial de x, más 8x cuarta entre 2x séptima menos integral, aquí voy a poner esto un poquito que se ve medio feo, aquí es diferencial de x menos, ahora sí, 9x quinta entre 2x séptima diferencial de x. Separé las tres divisiones. Ahora paso número 2, voy a hacer las divisiones. 4 entre 2 es 2. Arriba teníamos 3, elimino las 3 con 3 de abajo y nos queda abajo x sobre cuarto. Más integral, 8 entre 2 es 4, 8 entre 2 es 4, arriba tengo 4, 1, 2, 3, 4, y aquí quito 4 y nos quedaría x sobre 3, diferencial de x, menos integral, 9 entre 2, bueno, aquí no puedo hacer nada porque no puedo hacer una división exacta. Arriba tengo 5, quito la 5 de arriba, con 5 de abajo, 1, 2, 3, 4, 5, y nos quedaría x al cuadrado diferencial de x. Una vez que ya hicimos la división, recuerden que se restan los exponentes, teníamos 3 y 7, nos quedan 4 abajo, teníamos 4 y 7, nos quedan 3 arriba, teníamos 5 y 7, nos quedan 2 abajo. Una vez que ya hicimos la división, vamos a reescribir. Siempre que tengamos las variables en la parte de abajo, reescribamos, eso va a ser mucho más sencillo para poder hacer la división. Y quedaría entonces 2x a la menos 4, diferencial de x, más integral 4x a la menos 3, diferencial de x, menos 9 medios x a la menos 2,
diferencial de x. Si se dan cuenta, subí los tres exponentes con signos negativos. Era positivo y los tres los subí como negativos. Una vez haciendo esto, lo único que queda es integrar. Integrar de 2x a la menos 4 nos quedaría 2x a la menos 3 entre menos 3 más 4 veces x menos 3 más 1 daría menos 2 sobre 2 y menos 9x a la menos 2 le sumo 1 daría menos 1 entre 2 por menos 1. Aquí lo voy a componer para que se vea claro. Era menos 9 medios. A x le sumamos 1, da menos 1 entre menos 1. Y más c, igual. Ya nada más nos queda reducir. Al reducir, ¿cómo quedaría? 2 entre 3 son 2 tercios, pero negativos. 2 tercios negativos. Como x cúbica tiene exponente negativo, lo puedo poner abajo como positivo. Después 4 entre 2 se vuelve negativo porque sería positivo entre más por menos es menos. Quedaría 2. El exponente es negativo, yo lo bajo como positivo. Menos por menos se vuelve más. 9 por 1, 9 y el 2 queda abajo. Y la x a la menos 1 yo lo bajo para que se vuelva positivo. Y queda de esta manera. Y al final más c. Recuerden que todos los exponentes negativos, así como en algún momento los subo, en otro momento los bajo. Y ya quedó nuestra operación. No sé si tengan alguna duda con este ejemplo número 2. Chicos, ¿alguna duda con el ejemplo número 2? Dudas, Armando, Brian, Fabián, Estrella, Guillermo, Isabel, Orlando, Ramón, Rondi, ¿dudas? De mi parte, no. Profe, Mande, Rondi. y así como, digamos, estas operaciones que acabamos de ver aquí, ¿cuántas hay en el examen? ¿De estas? ¿De división? Sí, ajá. No hay muchas. No hay muchas, no hay muchas, no hay muchas. Ok. Y Bueno, profe, otra duda. Creo dime. que a lo largo pues, del curso creo que fueron dos o tres fórmulas que sí que utilizamos, las trigonométricas y las Sí. básicas. Lo malo es que como las diferenciamos en el examen, ¿De qué? las trigonométricas y las básicas. Vienen ahí, puede checar en tu, si quieren ahorita al final les ayudo más o menos y les digo más o menos qué deben de intentar, cuáles son cada una, ¿sale? Bueno, si quieren ahorita ya les explico más o menos a grosso modo algunos otros ejemplos y cómo identificarlas, ¿sale? Bueno, voy con otros dos ejemplos. ¿Qué pasa si ahora la división no necesariamente es entre un monomio, sino tenemos un, un binomio que eso pues generaría otra situación? Voy a poner el ejemplo. Como les dije en el anterior, la división no existe. Cuando tenemos abajo, ya no tenemos un monomio, sino un binomio. ¿A qué me refiero?
debes de tener solo un término. Tenemos ahora dos términos. Sí o sí el primer paso debe ser vamos a hacer nuestro primer paso y debe ser la división. Les voy a mostrar la división más sencilla. Una de las maneras más sencillas de hacer la división, en ejemplo, de este ejemplo, puede ser mediante el método de la división sintética. En el método de la división sintética es colocar únicamente los coeficientes, es decir, los números que acompañan a las incógnitas que vamos a tener en la ecuación. En este caso, si se dan cuenta, la parte de arriba dice x cuadrada menos 5x más 6. Bueno, yo debo de colocar primero únicamente los coeficientes, los números, ¿en qué orden? Primero el que tiene más grado, que es x cuadrada, después la x y por último la constante. ¿Qué número tiene x cuadrada? Tiene un número 1, como lo pueden ver. ¿Qué número tiene x? Tiene un número menos 5. ¿Y qué número tenemos al final? 6. Y lo vamos a dividir. Entre. Si aquí me están diciendo que yo tengo x menos 2, yo lo voy a dividir entre este mismo, pero con signo inverso. Es decir, lo voy a dividir entre x más 2. Y ahora vamos a ver cómo nos quedaría. En la división sintética, de manera vertical, vamos a hacer una suma o resta, según sea el caso. 1 más 0, siempre va a ser este número más 0. 1 más 0 es 1. Y de ahí vamos a ir multiplicando por este factor. 1 por 2 es 2. A 2 le quito 5, me da menos 3. 3 por 2 es 6 negativo. 6 menos 6, 0. Siempre que este número nos dé 0, significa que el residuo es 0 y por ende es una división exacta. Y al ser una división exacta, entonces, ¿cuál sería el resultado? Lo que antes era x cuadrada, ahora es x. Lo que antes era es x, ya solo es el número. Y entonces, esta integral que antes, aquí la voy a estar acá, que fue lo que hicimos con el cambio de signo. Ok. Lo que antes era esta integral, ahora, ¿cómo quedaría? Ya con la división hecha nos quedaría integral de x menos 3, integral de x menos 3, diferencial de x. Debes de tener esta división, únicamente nos queda este resultado. Y ahora sí yo ya puedo integrar integral de x, x cuadrada sobre 2, integral de 3, menos 3x más c. Y ahí quedó nuestra división. Bueno, vamos con otro ejemplo. También vamos a aplicar la misma teoría. Ahí está. Nuevamente, escogemos únicamente los números. ¿Qué número tenemos? Tenemos el número. ¿Cuál es el número de x cuadrada? Es el 1. ¿Cuál es el número de x? Es 8. ¿Cuál es la constante que tenemos al final? 16. Y lo vamos a dividir entre, si aquí tenemos menos 4, perdón, 4, aquí le vamos a poner menos 4. Si aquí tenemos más 4, ahí le vamos a poner menos 4. Ahí no olviden esta parte. Y ahora sí vamos dividiendo. 1 más 0 es 1, 1 por menos 4, menos 4. A 8 le quito 4, es 4, y 4 por menos 4, menos 16. A 16 le quito 16, 0. Entonces el resultado, lo que antes era x cuadrada es x, lo que antes es x es la constante. Y el resultado entonces de nuestra integral es únicamente x más 4. Integral x más 4, diferencial de x. Integral de x más 4, integral de x, x cuadrada sobre 2, integral de 4, 4x y al final más c. Si se dan cuenta, este método es bastante sencillo porque permite hacer una división muy rápida y hacer integrales mucho más sencillas. Las anteriores eran un poquito más complejas también por la cantidad de términos que tenemos en la parte superior. Más que compleja, es muy mecánicamente tediosa.
Bueno, número 1, recuerden, hay que hacer la división primero. ¿Qué números tenemos? Número de x cuadrada, número de x y número de c. Número de x cuadrada es 1, número de c es menos 8, número de x es menos 8, número de c menos 42. Y vamos a hacer la división entre x menos 7. Es decir, si aquí tenemos negativo, aquí lo vamos a poner Profe, como positivo. Mande. ¿es uno o dos sería el Ah, perdón, primero? gracias, es 2. Gracias, Rondi. 2, gracias. Ahora sí, vamos con la operación. 2 más 0 es 2. 2 por 7, 14. A 14 le quito 8, me da 6. 6 por 7, 42. 42 menos 42, 0. Siempre se deben dar cuenta que nos dé 0 al final. Una vez que ya tenemos este resultado, recordemos lo que antes era x cuadrada, ahora es x, lo que antes es x es el número. Entonces, esta nueva integral únicamente sería 2x más 6, diferencial de x. Hacemos la integración, integral de 2x, 2x cuadrada sobre 2, integral de 6, 6x más 6. Hacemos la reducción, ¿por qué? Porque en este caso sí se puede reducir. 2 entre 2 es 1 y quedaría x cuadrada más 6x más c. Pude reducir porque aquí puede ser mi división. 2 entre 2 se fue. No siempre solo vamos a tener x cuadrada. Podemos tener, por supuesto, otros valores. Por ejemplo, podríamos tener 3x cúbica, ahí está. Podemos tener alguna que tenga mucho más, si se dan cuenta, muchas más variables y las vamos a responder exactamente de la misma manera. Primero vamos a coger nuestros números, en este caso el número de x cúbica, después el de x cuadrada, después el de x y la constante. En ese orden vamos a ir respondiendo nosotros nuestras integrales. ¿Qué número? Aquí nos tocó. Primero, entonces vamos a buscar nuestros números. Número de x cuadrada, de x cúbica, perdón, es 3. Número de x cuadrada, 18. Número de x, 36. Número que es la constante nada más, 24. Ahora sí, ¿entre cuánto vamos a dividir? Si aquí es 2, aquí le vamos a poner menos 2. El 3 se baja porque no tengo con qué sumarlo. 3 por menos 2 da 6 negativos. A 18 le quito 6, me da 12. 12 por menos 2 da menos 24. 36 menos 24, 12. 12 por menos 2, menos 24. 24 y 24, 0. Ahí está. Y nos quedaría entonces, ¿cómo nos quedaría el resultado? Sería 3, lo que antes era x cúbica, ahora es x cuadrada, lo que antes era x cuadrada, ahora es x, y lo que antes era x ya solo es la constante. Es decir, que este integral quedaría como 3x cuadrada más 12x más 12. Y todo esto diferencial de x. Si se dan cuenta, el sistema es muy sencillo. Primero hago la división y ahora sí nada más nos queda integrar. Integral de 3x cuadrada, 3x cúbica sobre 3, integral de 12x, 12x cuadrada sobre 2, integral de 12, 12x y al final más c. Hacemos nuestra reducción en este caso, 3 entre 3 se va y nos queda x cúbica, 12 entre 2 es 6, 6x cuadrada,
más 12x y más c. Y ahí quedó nuestro resultado. Si se dan cuenta, estas son, si no vamos a decir que sencillas, son mecánicamente iguales. Tenemos que hacer la división y después de eso integrar. ¿Puede pasar que nos quede residuo? Esa sería una parte importante. ¿Puede pasar que nos quede residuo? Sí, puede pasar. Y vamos a poner el ejemplo donde nos pudiera haber quedado un posible residuo. Ahí está. Vamos a ver qué pasa cuando pudiera haber pasado un residuo. En este caso yo ya estoy preparado para que me dé residuo, pero vamos a ver qué pasa. Número 1, pongamos nuestros números, x cuadrada, después va a ir la x y por último la c. ¿Qué número tiene x cuadrada? Tiene 1. ¿Qué número tiene la x? Tiene 5. ¿Qué número tenemos después? 7. Y lo vamos a dividir entre x más 3. Recordemos, si aquí tenemos más, aquí lo vamos a poner como menos. Menos 3. El 1 se baja. 1 por menos 3, menos 3. A 5 le quito 3, me da 2. 2 por menos 3 da menos 6. A 7 le quito 6, me da 1. Y es la primera vez que en este último número el residuo nos da un número. No necesariamente va a ser 1, puede ser cualquier número, positivo o negativo, pero puede pasar que nos quede un número. Entonces, ¿qué pasaría? No olvidemos que lo que antes era x cuadrada, ahora es x, y lo que antes es x solo es el número. Entonces, esta integral, ¿cómo la reordenaríamos? Quedaría como integral, abro paréntesis, x más 2, diferencial de x, sería la primera parte de la integral, como lo podemos ver, más la segunda. Esta parte de la integral es la parte del resultado, es esta. Esta es la primera parte de la integral. Y la segunda parte de la integral sería más, aquí arriba vamos a poner el residuo, que en este caso el residuo fue 1 sobre x más 3, diferencial de x. El residuo y el elemento entre el cual estamos dividiendo, porque aquí ya no pudimos dividir. Sí, Roberto, no te preocupes, igual ando yo, se va un poco de internet. Bueno, una vez que nosotros ya reescribimos tanto la parte que sí se pudo de la integral como el residuo, vamos a integrar las partes que corresponden. Integral de x, vamos a hacer primero esta parte. Integral de x, x cuadrada sobre 2. Integral de 2, 2x. Y vamos con la segunda integral, que va a ser la de esta. Integral de 1 entre x cúbica va a ser 1 logaritmo natural de x más 3 y más c. 1 entre logaritmo natural de x más, del valor absoluto de x más 3 más c. Ahí está. Y ya nosotros ya tenemos nuestra integral. Este 1 lo podemos omitir. Este 1 lo podemos omitir o lo podemos dejar. Si es un número diferente de 1, si es necesario, colocarlo siempre. Vamos a poner otro ejemplo. Ahí está. No siempre vamos a tener pues las constantes que quisiéramos. En este caso nos hacen falta. Tenemos x cúbica, siempre debe ser x cúbica, x cuadrada, x y la constante. Siempre debe ir de más a menos. Número de la x cúbica es 1, número de x cuadrada menos 6, número de x es 9 y en este caso que no tenemos constante le agrego el 0. Aquí no teníamos ninguna constante, pero le agregué el 0. ¿Puede pasar que en algún otro lugar haga falta? Sí. Ahorita vamos a ver un ejemplo con esa situación. Si aquí tenemos más 2, aquí le vamos a poner menos 2. Y empezamos con nuestra operación.
El 1 lo bajo, 1 por menos 2, menos 2. A menos 8 le quito 2, me da menos, a menos 6 le quito 2, me da menos 8. Menos 8 por 2, menos por menos es más, 8 por 2, 16. 16 más 9 es 25. 25 por menos 2, menos 50. 0 menos 50, menos 50. No se preocupen, chicos, qué números tengamos. A final de cuentas vamos a poder lograr hacer nuestra integral. ¿Cómo quedaría nuestra integral? Lo que antes fue x cúbica, ahora es x cuadrada. Lo que antes fue x cuadrada es x y lo que antes es x solo es la constante. Este es el resultado de nuestra integral. Y no olvidemos que este último número es el residuo. Bueno, es lo que nos quedó. Entonces nos quedaría integral, paréntesis, x cuadrada menos 8x más 25, diferencial de x. Primera parte de la integral. Segunda parte de la integral es donde va el residuo, menos 50 entre x más 2, diferencial de x. Menos 50 entre x más 2, diferencial de x. Y ahora sí ya podemos nosotros integrar. Voy con la parte azul, x cuadrada sobre 2, menos, perdón, x cúbica. Es x cúbica sobre 3. Al exponente tenía 2, le sumé 1. X cúbica sobre 3 menos 8x cuadrada sobre 2 más 25x. Hice las tres integrales de la parte azul. Vamos con la integral del lado café o verde, creo que es. Menos 50 logaritmo natural de x más 2. Y todo esto más c. Lo que se pueda reducir, reduzco. No sé necesariamente si podamos reducir todo, pero lo voy a intentar. ¿Y cómo quedaría? X cúbica sobre 3, ya no podemos hacer mucho. 8 entre 2 es 4, 4x cuadrada, más 25x menos 50 veces el logaritmo natural de x más 2 y más c. Ahí está. Entonces, tanto podemos tener integrales que sean con residuo igual a 0, como que tengamos con algún residuo diferente. Ahí está. Bueno, ¿qué pasa cuando la división en la parte de abajo, se dan cuenta hasta ahorita solo habíamos tenido x menos 7, x más 4, x menos 2, pero siempre era x, no tenía ningún número al lado. ¿Qué pasa si tuviera un número al lado? Bueno, aunque tengan este tipo de situaciones, no se compliquen, sí se pueden responder, nada más hay que buscar cómo vamos a ir haciendo. Recordamos, primer paso, jóvenes, debemos de colocar el número de la x cuadrada, el número de la x y el número de la c. ¿Qué número tiene x cuadrada? Tiene 4. ¿Algún número de arriba tiene x? No, entonces es 0. El número de la constante, menos 36. Ahí está. Y esto nosotros lo vamos a dividir entre ¿cuánto? Bueno, como aquí no tenemos x más algo, sino 2x más 6, vamos a pasar este número dividiendo a este. Entonces, ¿cómo quedaría? X, el 2, 6 entre 2, sería 3. Sería x más 3. Ahí está. Si se dan cuenta, lo que único que hice fue dividir el 2 entre todo. 2x entre 2 es x, 6 entre 2 es 3. Y debes de poner entonces el número aquí más 3, aquí le voy a poner menos 3. Y voy a intentar hacer mi división. El primer número se baja, 4. 4 por menos 3 da menos 12. 0 menos 12 nos da menos 12. Menos 12 por 3, 36. 36
le quito 36, nos da 0. Como nos podemos dar cuenta, en este ejemplo el residuo es igual a 0, entonces nos fue muy bien. Lo que antes era x cuadrada, ahora es x, y lo que antes era x ya solo es el número. Este es nuestro resultado. Y entonces esta integral nos quedaría como integral de, ¿sí? Integral de. Es importante, chicos, checar exactamente nuestra integral. ¿Cómo quedaría? Quedaría, antes de que yo pase el resultado, nos quedó 4x menos 12. Pero recordemos, lo que hicimos nosotros al principio fue dividir entre ¿cuánto? Dividir entre 2. Entonces, lo que yo debo de hacer es dividir nuevamente entre 2. A este resultado lo vamos a volver a dividir entre el resultado que yo había hecho al principio. Lo vamos a dividir entre 2. 4x entre 2, 2x menos 12 entre 2 menos 6. Y entonces tendríamos nuestra integral de 2x menos 6 diferencial de x. Si quieren, ahorita hacemos otro ejemplo. Integral de 2x, 2x cuadrada sobre 2. Integral de 6, 6x más c. Reduzco x cuadrada menos 6x más c. Ahí está. Vamos con la siguiente integral. Voy a poner otro ejemplo donde igual nos pase lo mismo. Ahí está. Tenemos una integral que, si se dan cuenta, tiene muchos más elementos, pero, perdón, tiene x cúbica, pero tampoco, no, por eso no se puede realizar. Vamos a colocar nuestra división. Vamos a empezar. Recuerden que cuando es en este caso, vamos a empezar x cúbica, x cuadrada, x y constante. ¿Qué número tiene x cúbica? Tiene 5. ¿Qué número tiene x cuadrada? 15. ¿Qué número tiene x? 15 también. ¿Qué número tiene c? 5. Y vamos a integrar, pero vamos a dividir entre, como aquí tengo 5, voy a dividir todo entre 5. 5x entre 5. Voy a dividir a todo entre 5. 5x entre 5 es x. 5 entre 5, 1. Si aquí tiene más 1, aquí le voy a poner lo inverso, menos 1. Entonces empiezo a hacer mi división. El 5 lo bajo. 5 por menos 1 es menos 5. 15 menos 5, 10. 10 por menos 1, menos 10. 15 menos 10 es 5. 5 por menos 5. 5 por menos 1 es menos 5. A 5 le quito 5, nos da 0. Entonces el resultado sería 5x cuadrada más 10x más 5. Pero no olvidemos, si ya dividimos una vez entre 5, lo tenemos que volver a hacer. 5x cuadrada más 10x más 5, lo tengo que volver a dividir entre el mismo número que fue 5. ¿Entre qué número? En el que yo lo hice. ¿Por qué entre 5? Porque es el número que tengo acá. Entonces, 5x cuadrada entre 5, me queda x cuadrada, porque con este se fue. 10x entre 5 más 2x, 5 entre 5, 1. Siempre no olviden, 5 entre 5, 1. Porque a veces se olvidan y ponen 0 y tienden a cometer errores sencillos en una división. Si no lo quieren presentar de esta manera, lo pueden poner de esta manera. 5x cuadrada más 10x más 5 entre 5. X cuadrada más 2x más 1. Entonces, ¿cómo quedó nuestra integral? X cuadrada más 2x más 1. Y todo esto diferencial de x. Integramos. Integral de x cuadrada, x cúbica sobre 3. Integral de 2x, 2x cuadrado sobre 2. Integral de 1, solo es la letra x. Reduzco lo que se pueda reducir, que para ser exacto solo es el segundo término, pero tengo que hacerlo, intentarlo en todos. Aquí no se pudo. 2 entre 2 se va y nos queda x cuadrada más x y más c. Y ahí quedó nuestra integral en forma de división.
Chicos, antes de que yo avance, ¿alguna duda, alguna pregunta? Perdón, chicos. Ahí está. Bueno, entonces vuelvo a regresar donde estaba el ejemplo que iba a mostrarles. A ver aquí. Ay, perdón. Ahí está. Ahí tenemos nuestra división. En este caso, a diferencia de los demás que habíamos llegado máximo hasta x cuadrada, tenemos x cuarta. Cuando tengamos, pues no importa qué variable, vamos a empezar con la variable que tenga el mayor exponente. Con el mayor exponente. En este caso es x cuarta. Después deberá seguir x cúbica, x cuadrada, x y constante. Me pueden preguntar, ¿qué pasa? X cuarta sabemos que tiene número 6, pero no tenemos x cúbica, pónganle 0. No tenemos x cuadrada, pónganle 0. No tiene x, pónganle 0. Chicos, no sé en qué momento me desconecté. ¿Me pueden decir dónde iba? En los, estaba poniendo que le pusiéramos. Ah, en los 600 menos 486, ¿verdad? Bueno, no importa, aquí empecé con x cuarta, debería de seguir x cúbica, x cuadrada, x y el número. Empezamos con x cuarta, 6, x cúbica, 0, x cuadrada, 0, x es 0 y el número menos 486. Ahí está, coloqué todos los números posibles. Si no hay, se coloca 0. Si no hay, se coloca 0. No olvidemos. Ahí está. Ahora, ¿entre cuánto vamos a dividir? Recordemos que este número no debe estar, entonces yo divido entre 2, me queda x, 6 entre 2, me queda menos 3. Dividí todo entre cuánto, entre 2. Ahora sí, debes de poner menos 3, yo pongo aquí el inverso que sería más 3. Y vamos a ver cómo nos va. El 6 se baja, 6 por 3, 18. A 0 le quito 18, me da 18. 18 por 3. 18 por 3 es 54. 18 por 3, 54. 54 más 0, 54. 54 por 3 son 162. Ah, perdón. 162. A 0 le sumo 162, da 162. 162 por 3, 486. 486 menos 486 nos quedan 0. Perfecto. No olvidemos, lo que antes era x cuarta, ahora es x cúbica. Lo que antes era x cúbica es x cuadrada. Lo que antes era x cuadrada es x y lo que antes era x es el número. Entonces, pero solo falta un paso. Si aquí dividí entre 2, vuelvo a hacer lo mismo. 6x cúbica más 18x cuadrada más 54x más 162 y todo sobre 2. 6x cúbica entre 2, 3x cúbica, 18x cuadrada entre 2, 9x cuadrada, 54 entre 2, 27x, 162 entre 2, 81. Entonces la integral sería 3x cúbica más
9x cuadrada más 27x más 81 diferencial de x. Ahí está. Ya hice la división, ya solo voy a integrar. Integral de 3x cúbica, 3x cuarta sobre 4. Integral de 9x cuadrada, 9x cúbica sobre 3. Integral de 27x, 27x cuadrada sobre 2. Integral de 81, 81x, integral y más c. ¿Podemos reducir? Sí. Lo único que cambiaría sería el segundo término, porque todos los demás ya no tienen cómo dividirse. 9 entre 3, 3. 27 medios siguen siendo 27 medios. Ahí está. Entonces ya no podemos hacer mayor caso. Vamos con el último tipo. No es que sea un tipo diferente, pero vamos a entender qué es lo que va a pasar con algunos ejemplos. Por ejemplo, ahí está. En este caso, vamos a ver dos formas de cómo poder responder este tipo de casos. Cuando el exponente de acá sea 1 y cuando acá sea 1. Es decir, no tenga ni x cuadrada, ni x cúbica, ni x cuarta. Vamos a poder aplicar dos términos. Vamos con el que estamos haciendo ahorita. Primero iría la letra x y después la variable. ¿Qué tiene la letra x? Tiene 1. ¿Qué número tiene la constante? 5. Y lo vamos a dividir entre ¿cuánto? Si aquí tenemos menos 2, aquí le vamos a poner más 2. Entonces, el 1 lo bajo, 1 por 2 es 2, a 5 le sumo 2, da 7. Para que se entienda, lo que antes era x, ahora solo es el número. Y esta división entonces, ¿cómo quedaría? Quedaría una vez diferencial de x, así como está el número, porque ya solo tenemos la x, más, como este número es el residuo, sería 7 entre x menos 2 diferencial de x. Igual, integral de 1 es x, integral de 7 entre diferencial de x, 7 veces, perdón, logaritmo natural de x menos 2 más c, perdón, y era el integral de 7 entre x menos 2. Y eso recuerden que siempre cuando tenemos el número y abajo esto nos queda un logaritmo. Esta es una manera. La otra manera, ¿cuál es? Voy a volver a reescribir el mismo ejemplo y lo voy a volver a hacer por el otro ejemplo. Si yo quiero que abajo y arriba sean iguales, si yo quiero que abajo y arriba sean iguales, yo lo puedo poner. Los coloco iguales. X menos 2 abajo, x menos 2 arriba. Aquí lo que importa es que abajo y arriba sean iguales. El que manda es el de abajo, no el de arriba. Ahora, si yo aquí le puse menos 2, ¿cuánto tengo que sumarle para que dé 5? Si yo le puse menos 2, ¿cuánto tengo que sumarle para que me dé 5? Pues le tengo que sumar 7 entre x menos 2. Si yo sumo entonces a 7 le quito 2, ¿cuánto me queda? 5. Si se dan cuenta, la única situación es separando en dos partes. Una donde sí tuviera la misma integral, así mismo arriba y mismo abajo, y otra donde el número completa la integral. Una vez hecho esta forma de completar, x menos 2 entre x menos 2, esto da como resultado 1, y sería integral de 1 es x, integral de la otra, 7 veces logaritmo natural de x menos 2 más c. Ahí está. Vamos con la siguiente. Vamos a hacerlo nuevamente por los dos métodos. ¿Qué número tenemos acá? Es 2. Recuerden que sería x y c. ¿Qué número tenemos para x? Tenemos 2. ¿Qué número tenemos para c? 10. Y lo vamos a dividir. Si era 4, le vamos a poner, si era 4 positivo,
Le vamos a poner aquí menos 4. El 2 lo bajamos. 2 por menos 4 es menos 8. A 10 le quito 8, me da 2. El último número representa el residuo y el anterior número es el resultado que tenemos. Lo que antes era X, ahora solo es el número. Entonces, ¿cómo quedaría reescrito? Este integral quedaría como 2 diferencial de X más 2 X más 4 diferencial de X. Este 2 es este y este 2 es el que va a ir acá. Para que se entienda dónde va cada uno. ¿Y cómo quedaría entonces? Quedaría integral del primero, 2x, integral del segundo, 2 veces logaritmo natural de x más 4 más c. Ahí está. Si se dan cuenta, la forma de hacer integrales con divisiones es muy sencilla. Nada más hay que, pues, practicar hasta un cierto punto. Ahí está. Ahí está. Vamos a hacer la división primero con X, después con el número C. ¿Qué número tiene X? El número que tiene X es 3. Número de C, menos 12. Si aquí tengo 5, le voy a poner aquí menos 5. Recordemos que el 3 lo bajamos. 3 por menos 15, menos 5 da menos 15, menos 12 y menos 15, menos 27. No olvidemos, este primer número me va a servir como resultado. Entonces, ¿cómo quedaría este integral? Quedaría como integral de 3 diferencial de X más esta segunda parte es el residuo, como se los he venido diciendo, es el residuo y quedaría como, aquí cometí un error. El número que nos había quedado el residuo, entonces quedaría como menos integral de 27 entre X más 5 diferencial de X. Recuerden que esa segunda parte del integral corresponde al residuo. Una es a lo que nos da el resultado y otra al residuo. Entonces, ¿cómo quedaría? Integral de 3 es 3x, integral de menos 27 quedaría menos 27 logaritmo natural de x más 5 y más c. Y ahí tendríamos nuestras integrales de divisiones. En general, aquí tenemos la mayoría de tipos, si no es que casi la totalidad. Recordemos que las divisiones nos puede dar de manera entera, es decir, cuando no tengamos residuos, o inclusive cuando tenemos residuos, como lo podemos observar en estos diferentes ejercicios.